Buenas tardes. El día de hoy, el grupo integrado por Yesenia Córdoba, Paola Tarazona, Caroline Torres, Astrid Vega y el que les habla, Diego Curí, tiene el agrado de entrevistar al psicólogo César Acosta Sánchez, un psicólogo reconocido en nuestro país. Este psicólogo estudió en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente cuenta con un centro psicológico en el distrito de Santiago de Surco, donde lleva trabajando más de 20 años de manera privada. Cabe recalcar que tiene una especialización en el tratamiento de adicciones y utilizó la biodescodificación para tratar problemas emocionales y problemas conductuales, entre otras cosas. A continuación, la entrevista a dicho psicólogo. Buenas tardes, soy Astrid Vega Yo soy Paola Tarazona y él es César Acosta y vamos a hacer la entrevista al psicólogo especialista. Bueno, la psicología clínica tiene un campo muy amplio porque puede trabajar desde la atención privada, es decir, un consultorio, es lo que yo hago desde hace 20 años. También podrías trabajar en hospitales, en clínicas, también puedes trabajar de repente en programas, a veces hay programas del Estado de prevención de drogas, por ejemplo. Entonces los psicólogos clínicos están preparados para eso, para trabajar en la prevención, pero desde el punto de vista clínico también, ¿no? Dependiendo, a veces sí, a veces no, porque primero, a veces la persona ya es una persona adulta y sus problemas solamente tienen que ver con la persona, es decir, por ejemplo, un problema de pareja, no necesariamente tengo que traer a la familia, quiere decir sus padres, ¿no? También por la edad, si es una persona que viene de 60 años, 70 años, traer a los padres ya no es muy adecuado. Sin embargo, cuando son niños, sí, porque necesitamos recabar a veces alguna información que solamente la tienen los padres. Y también porque son parte del sistema. Muchas veces el comportamiento de un niño hasta los 6 años está muy determinado por los problemas, los conflictos en los padres. Es decir, los conflictos los tienen los padres y hay que trabajar con ellos. Bueno, primero que un psicólogo clínico como estrategia tiene que eh, tener la conciencia de que desde que uno está estudiando en la universidad tiene que estar en un proceso de terapia, ¿no? Tiene que pasar por el proceso. Eso va a garantizar que en el tiempo no se involucre o de repente los problemas de los clientes, yo le llamo clientes, no pacientes, afecten a la persona, en este caso al terapeuta. También ya luego con la experiencia uno maneja ciertas creencias que permiten que el terapeuta no se involucre, es decir, esté ahí a veces empático por momentos, pero también esté fuera. Son creencias, vamos a decir, protectoras, ideas, ¿no? Como por ejemplo, que el problema que trae el cliente es del problema, es del cliente, perdón, no es del terapeuta. Entonces, como es el problema del cliente, hay que manejarlo con respeto. Entonces uno no se va a comprometer al grado de empático de sentir igual. A veces yo, por ejemplo, solamente tomo una muestra empáticamente de cómo se puede sentir el cliente, pero es una muestra, así como estadística, solamente una muestra de un 5% y por momentos nada más, no todo el tiempo. Entonces es una técnica como para protegerse y además una serie de creencias que cuando el terapeuta la tiene, pues la maneja con respeto y también con cierta objetividad, se podría decir, ¿no?
Bueno, yo manejo varios enfoques. Durante todo este tiempo yo me he capacitado y siempre estoy en permanente formación. Yo manejo lo conductual cognitivo, programación neurolingüística, hipnosis y últimamente descodificación biológica. Y dependiendo de cada problemática, de cada cliente, hay un enfoque más afín a uno que a otro. No es que hay una técnica, vamos a decir, omnisciente, una técnica que le hace bien a todos, ¿no? En mi opinión, es práctico para la actualidad trabajar con programación neurolingüística porque maneja protocolos, técnicas de manera práctica. Y muchos de los clientes en la actualidad quieren cosas prácticas, rápidas y no un proceso largo. Entonces, en mi experiencia ha sido muy útil la PNL y como protocolos clínicos, ¿no? Hay técnicas específicas que le llaman protocolos para trabajar determinados problemas. Una sesión psicológica puede estar a partir de una hora. Yo manejo una hora, generalmente una hora. A veces es recomendable si el conflicto involucra a la familia y es un poco más complejo, puedes hasta una hora y media para que la primera sesión sea de impacto. A veces se recomienda que la primera sesión sea de mucho impacto para la familia y a veces requiere un poco más de tiempo, pero igual uno puede manejarlo dentro de un rango de una hora. Sí, totalmente. Ahora no es como antes, ahora los psicólogos clínicos tienen mucha demanda, Sí. ¿no? La población ya tiene una idea mucho más abierta acerca del tratamiento psicológico, hasta muchas veces está de moda, ¿no? Tipo hablar de coach, estoy con mi coach, también estoy con mi psicólogo. La gente joven a partir de ahora, de 30 para abajo, sin ningún tipo de vergüenza, y estoy con mi psicólogo, estoy con mi coach, es hasta de moda se puede decir, ¿no? Así que hay mucha demanda y lo importante es que sea una oferta profesional, ¿no? Pero se dice que el coaching y la psicología clínica como que hay una diferencia, ¿no? Sí, claro. La verdad que no estoy al tanto mucho de eso, pues no estoy en relación con la clínica, los hospitales en este momento, pero lo que sí sé en líneas generales es que hay bastante demanda, o sea, los hospitales tienen mucha demanda de pacientes, de clientes y los psicólogos no se dan abasto. Se necesitan psicólogos, así que por lo tanto se necesitan internos para ayudar a los pocos psicólogos que hay ahí. Así que debe haber bastante oferta, ¿no? Bueno, la psicología clínica maneja un poco a profundidad cuál es la estructura cognitiva de las personas, de saber cómo maneja su comportamiento, qué tipo de conflictos puede estar viviendo una persona, de una manera un poco más profunda, ¿no? De repente la psicología educativa ve más lo que es las estrategias de cómo enseñar o aprender de los alumnos en general. La social se involucra más también con la investigación a veces, y lo cual los clínicos no hacemos tanto eso. Entonces, principalmente. Bueno, mi experiencia hasta donde sé es que es una experiencia, dependiendo de dónde estés, práctica, ¿no? Es decir, inmediatamente tiene que ser asistente del psicólogo que trabaja y participa de las actividades del psicólogo.
A veces cuando es una institución grande pueden rotar, a veces van al área clínica, digamos, de evaluación, pueden ir a psiquiatría, ¿no? Pueden ir a proyectos especiales, los psicólogos pueden trabajar en prevención, por ejemplo, de la salud o de las adicciones. Entonces, dependiendo del lugar donde vaya, es la oferta que te dan, ¿no? Entonces, los hospitales pueden rotar a veces. Y si es solamente un centro, de repente, por ejemplo, un centro de rehabilitación, solamente rotará, digamos, en el área clínica para atender adictos, por ejemplo. Las ventajas. Las ventajas podrían ser que al tener una mayor profundización de cómo se estructura, cómo funciona el comportamiento de las personas, puede entonces tener una base más general de, de la persona en sí. Entonces, a pesar de que el clínico puede en algún momento trabajar más en el área, vamos a decir, organizacional, publicitaria, porque a veces es así, tiene la base, un poco más de base se podría decir. Así siempre se ha hablado que la clínica es un poco más de base, un poco más profunda y que podrías, digamos, aprender mejor las otras áreas que al revés. ¿No? Las limitaciones podrían ser que en la clínica a veces los programas educativos no están tan enfocados en la investigación como por ejemplo la psicología social, que investigan bastante, ya sea cuantitativa o cualitativamente principalmente. En educativa, bueno, en la psicología educativa trabajan más también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, programas de aprendizaje, inclusive como ya están expuestos todo el tiempo a dar charlas, conferencias, entonces adquieren esas habilidades continuamente. El clínico puede tener un poco esa deficiencia, a veces en las universidades no se enfocan tanto en eso, entonces podría ser una pequeña limitación, ¿no? Pero dependiendo pues cada programa o de cada persona también, ¿no? Bueno, todos somos susceptibles de estar influidos por problemas de otras personas. Ese es el trabajo interno de cada persona y si vas a ser un terapeuta, tienes que trabajar durante años en ti mismo para que tus conflictos estén resueltos o por lo menos en camino, en vías de solución o por lo menos haberlo resuelto parcialmente. Porque si uno tiene un conflicto como persona, no va a poder ver el conflicto en el otro, o si lo ve, va a ser imbuido en eso, es decir, va a poner de su cosecha también. Entonces, es la tarea del terapeuta pasar primero por terapia continuamente y estar revisándose para que no se vea pues, incluido en la problemática del paciente. Esa es una forma de protección. Bueno, el psicólogo clínico tiene la tarea de ver personas que están en crisis generalmente, o están empezando a tener crisis en su familia. Entonces es importante que el psicólogo aporte como dice, con un grano de arena, ayudando a esa persona dentro de su entorno familiar, porque luego esa persona va a crear una influencia también más adelante en sus hijos y en sus nietos. Entonces, cuando uno ayuda a una persona, está ayudando a la familia del entorno y también luego a su descendencia. Entonces, finalmente, el psicólogo clínico que puede atender de manera individual, es decir, no global, pero está teniendo en el tiempo una influencia en la sociedad. ¿Sí?
¿Qué consejos en base a su experiencia daría a los futuros psicólogos clínicos? No, mi principal consejo es el que he estado mencionando a través de esta entrevista, es que les invito a que estén siempre primero en terapia, ¿va? Y ahora hay un montón de ofertas de terapias de grupo, hay inclusive cómodas, baratas. Lo importante es experimentar. Uno no puede estar eligiendo en este momento lo mejor. A veces esto está aquí, voy, porque nos podemos sacar de provecho algo en esas terapias, digamos, ¿no? En grupo, pues, por ejemplo. Y la otra es estar en una constante capacitación, porque la psicología no es una ciencia exacta, es una ciencia que siempre se está renovando y siempre hay paradigmas nuevos, siempre hay técnicas nuevas, y no quedarse con que lo mío esto es y aquí acabó. A veces hay eso, las universidades tienden a enseñar un enfoque y creen que es el único. Uno con mentalidad más abierta puede aprender eso, practicarlo y estar abierto a otros enfoques, ir aprendiéndolos e ir viendo en el camino si resulta o no. Entonces esa apertura de siempre mejorar, siempre querer más, es lo que ayuda, porque los clientes necesitan eso. Siempre te vas a enfrentar a casos cada vez más complicados, más complejos, y es importante tener un baúl de herramientas. Que mientras más grande sea tu baúl con herramientas, enfoques, técnicas, más fácil vas a poder manejar casos en el futuro. Ok, muchas gracias. No, ustedes. Muchas gracias. Ok.